notificados en estrados. Procede el despacho por favor fallo de primera instancia dentro del proceso ordinario radicado 2015-00822, donde la señora Ana Fernanda Vallecilla Cucalón, actuando por intermedio del apoderado judicial, instauró demanda ordinaria de primera instancia contra los fondos Porvenir S.A., All Mutual y Colpresiones, para que en sentencia se declare que la demandante fue inducida en error por parte de Porvenir S.A. al no ser informada lo suficiente y de manera idónea sobre las eventuales condiciones pensionales a las que tendría derecho de acuerdo con el deber de los fondos privados sobre las consecuencias de traslado de régimen y como consecuencia de ello declarar la nulidad del traslado efectuado por Porvenir el 28 de abril de 1999, así como el traslado a All Mutual, y se han trasladado los valores consignados al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Subsidiariamente solicita a la demandante se condene a All Mutual a reconocerle la pensión de vejez en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Basa sus pretensiones en que la demandante nació el 10 de enero de 1961, estuvo afiliada y efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales en el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 1985 y el mes de abril de 1995. Señala que al colegio donde ella laboraba o labora acudían asesores de Porvenir con el propósito de efectuar vinculaciones al régimen de ahorro individual. Señala que recibió asesoría deficiente e insuficiente de los asesores, quienes omitieron datos trascendentales para el reconocimiento de su pensión en el RAIS frente a las condiciones más favorables del régimen de prima media. Adiciona que la demandante empezó a cotizar a Porvenir desde el mes de mayo de 1999, que el 10 de julio del 2014 radicó solicitud ante Porvenir para recibir información sobre los parámetros técnicos y actuariales, rentabilidad anual obtenida, cálculos de pensión, asesoría y demás información que se tuvo en cuenta para la vinculación al fondo privado. Porvenir le informó el 14 de agosto del 2014 que el 17 de octubre del 2012 no se encuentra vinculada a ese fondo, como quiera que la AFP no fue clara y se radicó nueva solicitud, la cual fue resuelta el 2 de septiembre del 2014, informándole de los parámetros técnicos y actuariales de la forma en que se liquidaría su mesada pensional en el RAIS. Remitió el informe de rentabilidad del año 1994 hasta el año 2011. Posteriormente radicó nueva solicitud para que le señalaran cuál fue la información que se le suministró al momento de su afiliación, respondiendo Porvenir que ella suscribió el formulario de manera libre y voluntaria. Finalmente, mediante comunicación de 30 de junio del 2015, Porvenir le indicó a la demandante que ya no se encuentra afiliada a ese fondo, y el 26 de agosto del 2015 radicó en All Mutual solicitud de cálculo de pensiones por valor de capital acumulado en su cuenta de ahorro individual. Esa demanda fue admitida y notificada a los fondos demandados. All Mutual contestó oponiéndose a las pretensiones y presentó como excepciones de fondo la legalidad del traslado realizado por la demandante del fondo de pensiones Porvenir al fondo Scandia, hoy All Mutual, inexistencia de la obligación y la declaratoria de otras excepciones. Porvenir de la misma manera se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de fondo la prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada y la innominada o genérica. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de fondo la inexistencia del derecho reclamado, prescripción, caducidad, inexistencia de causal de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada y la innominada o genérica. Solicita entonces a la demandante que se declare que existió vicio del consentimiento en su afiliación que realizó ante Porvenir en mayo de 1999 y que implicó el traslado de régimen dado que venía afiliada al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Es por eso que solicita que se declare la nulidad de esa afiliación y se condene a All Mutual, fondo al que actualmente se encuentra afiliada, a devolver los aportes a Colpensiones y que se mantenga vigente su afiliación primigenia realizada el 4 de octubre de 1985 ante el extinto Instituto de Seguros Sociales.
Contrario a lo manifestado por la demandante, los fondos demandados solicitan la absolución de sus representados. Con respecto a Porvenir, manifiesta que no es posible determinar la existencia de un vicio del consentimiento de la demandante, por cuanto lo que alega la demandante es el desconocimiento de las características del RAIS frente al régimen de prima media, habiendo recibido asesoría y acompañamiento por parte de Porvenir, lo que se confirma con la suscripción del formulario de vinculación, lo cual hizo de manera libre y voluntaria, y el traslado de régimen que implicó dicha vinculación. All Mutual manifiesta que la demandante se encuentra afiliada al Fondo de Pensiones All Mutual y que dicha vinculación con ese fondo es producto de su decisión libre y voluntaria, materializada con la solicitud de cambio de fondo. Por lo tanto, la vinculación con All Mutual en ningún momento se encuentra viciada de nulidad ni es ineficaz. El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece como característica del Sistema General de Pensiones en su literal B que la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto deberá manifestar por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. Como pruebas fueron allegadas por las partes a folio 293 y 294 del expediente obra de historia laboral de la demandante, en la que se aprecia como fecha de afiliación al Instituto de Seguro Social el 4 de octubre de 1985 y estado de afiliación trasladado, habiendo cotizado a esa entidad hoy Colpensiones hasta el 30 de abril de 1999 un total de 557.46 semanas. A folio 109, obra solicitud de vinculación o traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad diligenciada el 28 de abril de 1999. A folio 110, Porvenir aporta la historia de vinculaciones de la demandante, en la cual se evidencia que luego del traslado a Porvenir, la demandante el 24 de agosto del 2012 se trasladó al Mutual, en donde se encuentra afiliada hasta la fecha. A folio 131 y 132, obra escrito en el cual Porvenir da respuesta al derecho de petición radicado por la demandante y le informa que el 17 de octubre del 2012 Porvenir trasladó a Escandia los saldos que se encontraban a su nombre por valor de 133.821.676 pesos, incluidos los rendimientos generados. A folio 142 y siguientes, Porvenir da respuesta de fecha 16 de septiembre del 2014 a una nueva solicitud de la demandante y le informa sobre la metodología para el cálculo de la mesada pensional, parámetros técnicos, tabla de mortalidad y modalidades de pensión. Igualmente, ante esta audiencia se recepcionó el interrogatorio de la demandante, quien afirmó que ella inició su afiliación en el régimen de prima media ante el extinto Instituto de Seguro Social en el año 1985. Dice que hizo un traslado al RAIS a través del Fondo Porvenir y que se trasladó engañada. Relata que el presidente de Porvenir en ese entonces, señor Pablo Albir, era padre de 3 alumnas del Colegio Los Nogales, donde ella también se desempeñaba como docente. Dice que sí firmó la afiliación, pero que en el momento de dar la asesoría no le proyectaron el valor de su pensión y ni determinaron cuál era la mejor opción pensional para ella. Y lo que afirmaban era que el Instituto de Seguros Sociales se iba a acabar, que ella podía retirar su bono pensional en cualquier momento. Aporta como documental, las cuales fueron allegadas como prueba documental, el anuario del Colegio Los Nogales y algunos documentos en su poder. Asegura que de parte de Porvenir llegaron unas asesoras del sexo femenino, las cuales le brindaron la asesoría a los docentes del colegio, que ingresaban en grupo de A3, eran 3 asesores con 3 empleados del Colegio Los Nogales. Dice que se percató de la situación cuando en el año 2011 una excompañera, María Teresa Nieto, se pensionó y resultó que recibió una pensión muy inferior a la que debía recibir en el régimen de prima media. Igualmente afirma que para pensionarse con una mesada igual o parecida a la que le otorgaba Colpensiones al régimen de prima media debe tener ahorrados 500 millones de pesos, según le informaron asesores de Porvenir en las instalaciones de ese fondo.
Dice que para el 2008 había cumplido los 47 años y por eso no logró trasladarse nuevamente para el régimen de prima media. Que en el año 2011 presentó una acción de tutela y le fue negada por no cumplir las condiciones para el traslado. Finalmente aduce que en el año 2012 se trasladó a Escandia, toda vez que no era su voluntad permanecer en el Fondo Porvenir. Ahí le hicieron un cuadro comparativo acerca de su mesada pensional para esa fecha y dice de que en Colpensiones su mesada pensional quedaría aproximadamente en 3.300.000 pesos y en un fondo privado en 1.200.000 pesos. Afirma igualmente que para 1999, cuando decidió el traslado, lo que las asesoras le informaban era que en un futuro no iba a haber plata para que se pensionara dentro del régimen de prima media, que en el fondo privado se iba a pensionar en mejores condiciones y que el bono pensional se lo daban a cualquier edad. La demandante trajo como testigos a la señora Mónica López Herrera y María del Rosario Ortega Samper. Dice que son compañeras igualmente del Colegio Los Nogales, de hace aproximadamente 24 o 25 años, cuando la demandante ingresó a laborar a esa institución educativa. La primera testigo, la señora López Herrera, estuvo presente al momento en que la demandante recibió la asesoría por parte de los agentes de Porvenir. Dice que argumentaban y les ofrecían mejores condiciones para que se trasladaran a ese fondo, que el Instituto de Seguros Sociales se iba a acabar, que la pensión acá iba a ser mejor o igual, que el bono lo podían reclamar a cualquier edad. Igualmente relatan la situación del señor Pablo Albir, que tenía 3 alumnas, presidente del Fondo Porvenir en ese entonces, que tenía 3 hijas, alumnas de esa institución. Aunque sobre ese señor en realidad no se determina cuál fue su influencia para que lograra conseguir el traslado de la demandante al fondo que él regentaba. Parece ser que fue una condición subjetiva por parte de la demandante de sentirse segura por el hecho de que el señor Albir era miembro de la comunidad educativa como padre de familia de 3 alumnas. Dice este testigo que la señora López Herrera que la asesoría que se les dio fue individual, que ingresaban 3 empleados del colegio, docentes, y eran atendidas al mismo tiempo por 3 asesores de Porvenir en el mismo espacio o en el mismo lugar, en 3 escritorios distintos. Dice que ella también se cambió de fondo, que igualmente a ella tampoco le hicieron proyección ni comparación de regímenes. Igualmente relata la historia de que en Porvenir les han informado que para tener una pensión similar o igual a la que obtendrían en régimen de prima media, deben tener ahorrados mínimo 500 millones de pesos para adquirir esa pensión. Igualmente ella se trasladó para la misma época de la demandante, sí fue testigo presencial porque se encontraba presente al momento en que la señora demandante recibió su asesoría individual. Dice que quien firmó como asesor el formulario de afiliación y traslado fue el señor Libardo Linares, asesor, al cual nunca conocieron, nunca lo vieron. Insiste en la confianza que depositaron por ser el señor Pablo Albir el presidente de Porvenir. Y que todos los docentes que decidieron cambiarse de régimen y de fondo firmaron el formulario al mismo tiempo. Igualmente asegura que el Instituto de Seguros Sociales en ese entonces no dio asesoría a ninguno de sus afiliados para mantenerlos dentro del régimen de prima media. La señora María del Rosario Ortega Samper, diferente a la otra testigo, ella sí no estuvo presente al momento en que se dieron esas asesorías, porque ella la recibió 2 años antes, pero en síntesis lo que hace es ratificar el mismo argumento en cuanto a que los asesores siempre manifestaban de que el Instituto de Seguros Sociales se iba a acabar
y la argumentación que se daba era siempre para debilitar el régimen de prima media ante el régimen de ahorro individual y brindarle más seguridades a las posibles afiliadas dentro del nuevo régimen de ahorro individual. La representante legal de Porvenir también fue interrogada por el apoderado de la demandante. Dice que en 1999 no laboraba en ese fondo. Y lo que le consta es lo documental, el formulario de afiliación y traslado de la demandante que suscribió el 28 de abril de 1999. Asegura y ratifica que el señor Pablo Albir fue presidente de ese fondo desde su creación hasta el año 2011 o 2012. Dice que la obligación de hacer proyecciones y de dar una asesoría conforme a la ley 1748 del 2014 y el decreto 2771 del 2015 fue desde su vigencia. Asegura que ella no sabe si en el momento de las asesorías se compararon los dos regímenes para establecer cuál era más beneficioso para la demandante. Dice que si se le informó fueron las condiciones pensionales de ley, pero la misma representante asegura que ella no estuvo presente cuando se dieron esas asesorías. Realizado, visto ese resumen del material probatorio que se recaudó y se practicó, encuentra el juzgado que no es objeto de discusión que la demandante se trasladó de forma libre, espontánea y sin presiones del régimen de prima media con prestación definida, administrado en ese entonces por el Instituto de Seguro Social, al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por Porvenir. Pues así se desprende del formulario de afiliación y traslado que abre a obra folio 109, que efectivamente fue suscrito por la demandante. Lo que se encuentra en discusión es si hubo o no una correcta información y asesoría hacia la señora Ana Fernanda Vallecilla Cucalón, a fin de determinar las ventajas y desventajas de trasladarse al régimen de ahorro individual. Y esto porque era el fondo Porvenir quien tenía la capacidad técnica, logística y el manejo para dar toda esa información a la señora Vallecilla Cucalón para que tomara una decisión que no fuera a perjudicar sus intereses pensionales. De las pruebas recaudadas, claro, para esta instancia, que la asesora, con tal de adquirir una comisión o una nueva afiliada, en realidad no dio la suficiente información. Es más, no aparece probado en el expediente que ni siquiera la asesora de Porvenir tuviese la formación profesional o técnica para dar la suficiente información a la afiliada en ese entonces. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este tema. El despacho trae a colación e insiste en lo sentenciado en la providencia del 9 de septiembre del 2008 bajo los radicados 31.989 y 31.314. Que tengas en cuenta que acá y dentro de estas sentencias la Corte estudió un tema de un traslado que se verificó el 6 de abril de 1998, donde concluyó que ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del Servicio Público de Pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no solo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haber cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez. Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo, propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993. La ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas y cuyos deberes surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.
Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas con conocimientos y experiencia que resulten confiables a los ciudadanos, quienes le van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura. Estas particularidades ubican a las administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que por ejercerse en un campo de que la Constitución política estima que concierne a los intereses públicos, tanto de la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335 constitucional, se ha de estimar como una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones de carácter profesional, la que impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente legal, reglamentaria o contractual. La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad. Es una información que se debe proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el caso, la elección del régimen pensional trasciende el simple deber de información y como emanación del mismo reglamento de la Seguridad Social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo y al proporcionar la información de ilustración suficiente, dando a conocer las diferentes alternativas como sus beneficios e inconvenientes, y aún llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. En estas condiciones el engaño no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue. De esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada. No desdice la anterior conclusión lo asentado en la solicitud de vinculación a la administradora de pensiones que aparece firmada por la demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente de esa decisión. No tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña. Tal y como podemos ver, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde un traslado realizado en 1998, ha impuesto a los fondos de pensiones la obligación de asesoría a todos sus afiliados para efectos de tomar decisión de traslado. Esto independientemente y como posición del despacho de que el trabajador afiliado se encuentre o no dentro del régimen de transición. El hecho de trasladarse de un régimen a otro es un derecho que tienen todos los trabajadores conforme a la Ley 100 de 1993. Los beneficios o perjuicios que causen esos traslados también emanan de las obligaciones que la ley les ha impuesto a los fondos. Ahora, novedosamente, con la entrada en vigencia de la Ley 1748 del 2014, el Decreto 2071 del 2015 y los conceptos de la superfinanciera o las supersociedades, el 2015-1239 del 2002, donde precisamente en desarrollo de esa normatividad se ha regulado de manera más precisa la doble asesoría y de manera más profunda la posibilidad de aprobar traslados entre regímenes o entre fondos de los afiliados y hacerles un estudio más profundo y concreto acerca de la situación particular de cada uno de ellos.
No puede el despacho respaldar la afirmación del fondo demandado por venir en cuanto a que para esa fecha no existía esa obligación por parte del fondo de dar la orientación y la asesoría debida a la señora demandante para que tomara la decisión, la señora Ana Fernanda Vallecilla. Téngase en cuenta, se insiste, de que tal obligación siempre ha existido por parte de los fondos, como lo ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Son ellos los que saben, son ellos los que manejan la normatividad, son ellos los que tienen la logística, los que tienen los recursos para poder indicarle a sus afiliados cuál es la mejor opción para cada caso. No como se hizo con la entrada en vigencia de la Ley 100, que de manera ciega y con el mismo silencio y la inoperancia cómplice del Instituto de Seguros Sociales se permitió el traslado masivo de las personas del régimen de prima media al de ahorro individual sin hacerle un estudio concreto sobre la situación, a sabiendas que cualquiera que sea la preparación de los trabajadores no tenían la conciencia, ni el conocimiento, ni las herramientas para determinar cuál era el perjuicio que se iba a causar con ese traslado, independientemente de que fueran del régimen de transición o no. Por ello, el despacho considera que a la señora Ana Fernanda Vallecilla Cucalón no se le dio la información completa, clara ni precisa de las condiciones pensionales en que iba a terminar dentro del régimen de ahorro individual y mucho menos dentro del régimen de prima media. No se realizó ningún cuadro comparativo entre los dos regímenes, ni mucho menos se estableció las variables o montos de pensión que podía percibir en uno u otro régimen. Y es que desde un inicio los afiliados al régimen de prima media ya conocían o conocen el porcentaje posible de pensión y del IBC del cual se iba a liquidar, mientras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad es imposible que cualquier trabajador absolutamente lego en temas financieros desde ese entonces conozca cuál iba a ser la proyección. Los únicos que podían conocerlo eran los mismos fondos. Así las cosas, el despacho accederá a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, se declarará aprobada la nulidad de la afiliación y traslado realizada por la demandante el 28 de abril de 1999 del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a el Fondo Porvenir. Como consecuencia de ello, se le ordenará al fondo privado al cual se encuentra afiliada actualmente, All Mutual, para que traslade todos los dineros depositados en su cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones juntos con sus rendimientos a la fecha del traslado, declarándose que la afiliación realizada por la actora ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el 4 de octubre de 1985, fue sin solución de continuidad hasta la fecha. En cuanto a la prescripción, el despacho considera que la acción de la demandante no se encuentra prescrita. Ténganse en cuenta que se trata de un derecho que se afectó con ese traslado, que era un derecho pensional, que conforme a la norma constitucional, artículo 48, es un derecho irrenunciable y por ende tiene el atributo de ser imprescriptible. Dado que el traslado que realizó la demandante es claro para este despacho que afectó su derecho pensional y por lo tanto tiene el atributo de ser imprescriptible la acción para lograr recuperar el régimen del cual nunca debió trasladarse, precisamente por ser totalmente contrario a sus intereses como trabajadora y como pensionada. Por lo tanto, se declara no probada la excepción de prescripción en las modalidades formuladas por la parte demandada. Ténganse en cuenta que igualmente no se puede hablar en este tema de una prescripción de tipo civil, dado de que estamos tratando sobre un tema estrictamente laboral y pensional. Sobre costas procesales serán a cargo de los fondos demandados.
Todos se opusieron a las pretensiones de la demanda y todos son condenados a pagar 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la demandante al momento del pago. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la nulidad del traslado del régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, de la demandante, señora Ana Fernanda Vallecilla Cucalón, al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por Porvenir, traslado que se realizó el 24 de agosto de 1999. Segundo, se ordena a Ahorro Mutual, como entidad que actualmente se encuentra afiliada la demandante, a trasladar a Colpensiones todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la demandante que se encuentren depositados a la fecha del traslado, los cuales deben incluir sus rendimientos. Tercero, se ordena a Colpensiones a recibir sin solución de continuidad a la señora Ana Fernanda Vallecilla Cucalón dentro del régimen de prima media desde la fecha de su afiliación inicial, 4 de octubre de 1985. Cuarto, se declaran no probadas todas las excepciones propuestas por los fondos demandados. Quinto, las costas son a cargo de los fondos demandados, que por existir oposición a las pretensiones de la demandante, todos son condenados a pagar 5 salarios